quiero decirle que los profetas hablaron acerca de lo que iba a ser el derramamiento del Espíritu Santo. Los profetas hablaron acerca de estas cosas que iban a acontecer. Es decir, el Espíritu Santo de Dios, hermano, es parte de los últimos días sobre la faz de la tierra. Porque la Biblia dice en el versículo 28 de Joel, lo que acabamos de leer, y lo retomamos y dice, miren hermanos, después de esto derramaré mi espíritu. Es decir, hermanos, quiero que sepan que el Espíritu Santo no se derramó antes, hermanos, del día del Pentecostés. No se derramó en una forma general o masiva. Antes el Espíritu Santo de Dios se derramaba solamente en los reyes, en los profetas, hermanos amados, en aquellos hombres que Dios escogía como los jueces, pero no en todo el pueblo, no en toda la congregación. Entonces el Señor está marcando un antes y un después. ¿Se imaginan, hermanos, cuando el Santo Espíritu de Dios descendía, por así decirlo, sobre Sansón, aquellas manifestaciones gloriosas que él tenía en el aspecto de ser un hombre fuerte? ¿Se imaginan cuando el Espíritu Santo venía sobre Elías, sobre Eliseo, cuando venía sobre Moisés? Y luego el Espíritu Santo se retiraba de esos grandes personajes. Pero ahora el Espíritu Santo, el Señor nos habla que en los postreros días, dice la palabra, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, dice la palabra. Es decir, ahora el Espíritu Santo en estos últimos tiempos, hermano, está disponible para todo aquel que desee tener la persona del Espíritu Santo con él o con ella. Eso es lo que el Señor dice. Y leemos nuevamente como dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán. Oiga, y dice que vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué es lo que dice? Dice que van a ver visiones. Hermano, la palabra de Dios nos enseña en los últimos tiempos, ahora, hermano, especialmente en este mes de, hermanos, de lo que ha sido marzo, lo que ha sido, verdad, febrero, lo que ha sido enero, hoy abril, hermano, las visiones han aumentado. Muchas personas están recibiendo visiones acerca de lo que son los juicios de Dios, acerca del rapto de la iglesia. Muchas personas. Hace poco estaba escuchando a una persona que dijo que por una hora él estuvo viendo una visión clara del acontecimiento que Dios tiene. Están hablando acerca, han visto visiones sobre lo que es especialmente los Estados Unidos de Norteamérica. Han estado hablando acerca de lo que son también, hermanos, Nicaragua, de lo que son algunos países de Centroamérica. Es decir, el Espíritu Santo dice que en este tiempo Él iba a dar visiones. Él iba a dar visiones. Dice que la gente joven, los hombres y las mujeres de Dios, hermanos amados, que abran su corazón para que el Consolador glorioso llegue sobre ustedes. Dice que van a poder tener visiones. Es decir, una visión no es un sueño. Una visión es algo que usted está despierto y el Señor comienza a mostrarle, hermanos, lo que Él va a hacer. Por eso el profeta Joel dice: y vuestros hijos y vuestras hijas verán visiones. Así dice la palabra de Dios, verán visiones. Esa es una manifestación del Espíritu Santo. Y vuestros viejos, es decir, dice, soñarán sueños. La palabra de Dios dice que Dios le habló por sueño a José, hermanos amados, cuando dice a José, cuando él había de irse, cuando iban a matar a Jesucristo, y dice que le mostró un sueño. Dios le habla por sueños a las personas. Dios le habla a las personas. Dice el libro de Job que Dios le habla al hombre de dos o de tres maneras. Dice que le habla por sueños, le habla por visiones, pero dice que el hombre no entiende. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo de Dios es, hermanos, el Consolador, es la persona gloriosa de la Trinidad. Hermanos amados, yo no puedo decir que es la tercera persona. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Entonces, hermano, Él como Dios está aquí en la tierra para poder ayudar al que quiera, hermano, al que se lo permita. Porque el Señor no va a violar su voluntad.
El Señor no va a violar, hermanos amados, sus pensamientos. Si usted no quiere tener al Espíritu Santo en su vida, el Señor no lo va, hermano, no va a violar su disposición. Pero el Señor dice que iban a haber visiones para los jóvenes y que iban a haber sueños para los viejos. ¿Y qué más sigue diciendo? Y también sobre los siervos. Y también sobre los siervos. Sobre las siervas. Oiga, sobre los siervos y sobre las siervas. Derramaré de mi espíritu en aquellos días. Es decir, en la iglesia, aquellos que dicen yo soy siervo, aquellos que dicen yo voy a vivir como siervo en la iglesia, dice el Señor va a derramar de su espíritu. ¿Y quién es un siervo, hermano? Un siervo o una sierva es aquella persona que le sirve a Dios y que le sirve a las personas. Es decir, si yo digo yo soy un siervo, pero yo le voy a ser fiel a Dios y le voy a servir a Dios, pero con las personas no quiero nada, estoy equivocado. Porque un siervo de Dios, una sierva de Dios, es aquel que le sirve a Dios y que le sirve a las personas en la tierra, aunque no sean salvas. Aunque sean personas que no sean salvas, el que es siervo es aquel que le sirve a Dios y le sirve a las personas. Y el Señor dice, esas personas que son siervas, y dice, hermano, que el significado de siervo también es aquel que hacía labores agrícolas, aquel que araba la tierra, aquel que sembraba la milpa, aquel que sembraba el trigo, aquel que cuando venía cocinaba y le daba de comer a su amo. Ese era un siervo, sin tener derecho a reclamar nada. Entonces, un siervo, hermanos, era prácticamente algo que le pertenecía a su dueño. Por eso es que esta palabra de siervo no le gusta a la mayoría de la gente, porque dice, yo no soy cholero de nadie, yo no soy sirviente de nadie. Así expresan muchos hermanos en Cristo, porque ellos, pero si usted no es un siervo, el Señor dice, yo voy a derramar mi espíritu sobre mis siervos, sobre mis siervas, porque Cristo vino a la tierra y Él, hermanos amados, vino a servir. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesús? Yo no he venido para que me sirvan, yo he venido para servir. Hermanos, qué importante es que usted no le hagan polla en su ego agarrar una escoba y barrer el parqueo del templo. Qué hermoso es que a usted no le haga estorbo agarrar un trapo, limpiar la silla, limpiar las ventanas, porque somos siervos, hermano. Y el Señor dice, si yo cuento con siervos y siervas en mi iglesia, sobre ellos voy a derramar mi espíritu, sobre ellos. Es decir, hermanos amados, en la iglesia no existen patronos, no existen jefes. El jefe de la iglesia se llama Jesús, el Hijo de Dios. Y siendo Él el jefe, Él vino a servir y a dar su vida por muchos, dice la palabra de Dios. Ahora yo les pregunto, ¿quiénes somos nosotros para creernos superiores a Jesús? Cuando usted dice, yo no soy sirviente de los hermanos. Pues yo quiero que sepa que si usted ha venido al evangelio y usted quiere servir en la obra de Dios y quiere ser un hombre una mujer con todos los derechos del reino de Dios, usted debe de servir al Señor y a las personas. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que el Señor le dijo a Pedro, ¿me amas, Pedro? Y él dijo, sí, Señor, te amo. ¿Qué le dijo el Señor? Apacienta mis ovejas. Y le preguntó la segunda vez el Señor Jesús a Pedro y le dijo, ¿me amas, Pedro? Le dijo, sí, Señor, te amo. Y la tercera vez Jesús le dijo, ¿me amas, Pedro? Y dice que él se entristeció y le dijo, Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo. ¿Y sabe qué le dijo Cristo? Apacienta mis corderos. ¿Sabe qué le está diciendo Jesús a Pedro? Bueno, Pedro, si tú me dices a mí en la oración, Jesús, te amo, Jesús, tú eres mi Señor, entonces como tú dices que me ama, demuéstramelo. ¿Cómo me lo vas a demostrar? Sirviéndole a mis ovejas. Demostrámelo, Pedro. Si es que decís que me amás, servirle a los hermanos. Así es que si usted me dice que usted ama al Señor, ¿sabe en qué se tiene que traducir eso? En servicio de los unos para con los otros. Usted debe de saber que cuando uno dice yo amo al Señor, usted va a estar dispuesto, hermano, a servirle a los hermanos en Cristo y a su prójimo, porque eso es amar al Señor. Entonces, hermano, ¿por qué digo esto, hermano? Porque la palabra de Dios dice, y sobre mis siervos
y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. ¿Y qué más sigue diciendo? Y voy a hacer prodigios en el cielo. Esas son señales. Voy a hacer prodigios. ¿Y qué más dice la palabra de Dios? Y voy a hacer prodigios en la tierra: sangre, fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Llámese eclipse, hermano, llámese prácticamente, ¿verdad? Un eclipse, ¿verdad? Y que la luna se pone roja. Las señales se están cumpliendo. Las señales hoy en estos días ha habido, la luna se ha puesto roja, hermano, y usted no puede decir que no es cierto. Y el Señor dijo: la luna se va a convertir en sangre antes. Esto es antes, estas son señales antes de que venga el Señor. La luna se convertirá en sangre. El derramamiento del Espíritu Santo, hermano, es una realidad. Escúchame, hermano, el Espíritu Santo es nuestro consolador. Él es nuestro guiador. El Espíritu Santo es la persona más gloriosa que usted se pueda imaginar. Y dice la palabra que Él va a tener ese derramamiento del Espíritu Santo en estos últimos tiempos. Es decir, si usted me pregunta, ¿cuánto es ese tiempo, hermano? ¿Cuándo va a ser ese tiempo? Hoy en abril, hoy en mayo, hoy en junio, hoy en julio, antes que aparezca, hermanos, el Señor. Hoy es el tiempo del Espíritu Santo. Este es el tiempo que la iglesia debe de abrazar al Espíritu Santo y llamarlo y decirle: Espíritu de Dios, entiendo que yo he estado descuidado, pero que necesito tener comunión contigo, necesito tener intimidad contigo. Usted no va a poder ser triunfador en su casa, en su matrimonio, ni con sus hijos, sin la guianza del Espíritu Santo. Usted necesita ser un triunfador a través del Espíritu Santo de Dios, que Él lo guíe y que Él le enseñe. Porque este es el tiempo cuando los profetas dijeron: y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Por qué dije sobre toda carne? Aquí no está hablando sobre los animales, está hablando sobre toda la carne, es decir, los judíos y los gentiles. Porque antes los profetas creían que el Señor estaba limitado solo a Israel, pero no. Ahora es hacia todos los gentiles. El Espíritu Santo de Dios, hermano, está haciendo una obra gloriosa en estos últimos tiempos. Y seguimos leyendo hasta el 31, hermanos. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Cómo va a ser el día de Jehová? Grande y espantoso. Así dice la palabra de Dios. Va a ser espantoso. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que los valientes van a gritar cuando la ira de Dios descienda. Pero ¿qué es lo que debe hacer la iglesia? Abrazar al Espíritu Santo por la fe y decirle: Señor, yo quiero estar bajo tus alas. Yo quiero estar bajo tu manto. Yo quiero estar bajo lo que es tu protección. Señor, yo no voy a esperar desprevenido el día grande de Jehová. No, Señor, yo quiero estar a los pies del Espíritu Santo, Señor, como siervo, como sierva, humillada y humillado, sirviéndole a todos, a todos. Eso dice la palabra de Dios. Seguimos leyendo, hermanos. Hechos 2:14, leemos la palabra de Dios. Esto es con respecto a lo que es lo que los profetas dijeron. Y miren cómo dice la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo se derramó, hermanos, en la fiesta del Pentecostés, miren lo que dice la palabra de Dios. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén. Es decir, estaba hablando él del derramamiento del Espíritu Santo. Esto os sea notorio, esto les sea del conocimiento a ustedes. Y dice que, perdón, y oigan mi palabra, dijo el apóstol en su primer sermón en el día del Pentecostés.
Porque estos, hablando de los 120 y de los miles que se habían congregado en Jerusalén para celebrar la fiesta, hermanos amados, ¿verdad? Aquella fiesta, hermanos, del Pentecostés o la fiesta de las cosechas. Había una multitud reunida y dice que el Espíritu Santo se derramó en esa fiesta. Y el apóstol dijo: estos no están borrachos. Porque estos no están ebrios. Estos no están borrachos ni ebrios, Como vosotros como ustedes piensan. sabéis, Ajá. puesto que es la hora tercera Es la hora, son las 9 de la mañana del día. del día. Mas esto lo he dicho Pero esto es lo dicho por el profeta por el profeta Joel. y en los postreros Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. sobre toda carne. ¿Quién lo dice, hermano? Lo dice Dios. Dice Dios: yo voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. Yo, como pastor en esta iglesia, yo me declaro necesitado de la guianza del Espíritu Santo, del temor del Espíritu Santo, del control del Espíritu Santo. Si la iglesia que pastoreo es indiferente y no quieren al Espíritu Santo, es problema de ustedes. Pero si ustedes en esta mañana cambian de opinión y dicen: yo me voy a unir al sentir del pastor de esta iglesia, y también somos necesitados del Espíritu Santo de Dios, porque yo como pastor no puedo triunfar sin el Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia debe de entender que sin el Espíritu Santo la iglesia le espera el fracaso, porque es el Espíritu Santo el representante del Señor Jesús aquí en la tierra. Entonces dijo el apóstol Pedro: estos no están ebrios como ustedes piensan, porque dice que hablaban en otras lenguas, hacían ademanes. Estos no están ebrios como ustedes piensan. ¿Qué más sigue diciendo? Y en los postreros días Y en los postreros días, dice Dios, voy a derramar mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y voy a dar prodigios arriba en el cielo y señales en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en sangre, en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande del Señor y manifiesto. Dice la palabra del Señor, hermano, el apóstol Pedro: este es el cumplimiento de lo que los profetas anunciaron acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Se cumplió hace más de 2000 años, se cumplió. Y ahora ese Espíritu Santo está aquí por misericordia de Dios. Está aquí en la vida de aquellos que le dicen: Señor, aquí está mi corazón, Señor. Aquí está mi vida, Señor. Gobiérname, Señor. Gobierna mis pensamientos. Gobierna mis ideas, Señor. Aquí está el Espíritu Santo de Dios dispuesto. Gloria sea al Señor. Si a mí me preguntaran por el Espíritu Santo y me dijeran: ¿qué opina usted del Espíritu Santo? Yo lo que opino es que el Espíritu Santo ha sido fiel conmigo y me ha ayudado mucho. No sé con usted, pero a mí me ha consolado, a mí me ha sacado de momentos difíciles, y hasta este día estoy parado por su misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces yo necesito el Espíritu Santo, usted necesita el Espíritu Santo, y todos necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Entonces esto sería lo primero, ¿verdad? El primer punto. Voy al segundo punto, hermano. La importancia del Espíritu Santo en la vida de todos nosotros, hermano. La importancia, hermano, la importancia del Espíritu Santo en la vida de todos nosotros, hermano. Lucas, ¿qué vamos a ver? 1. Vamos a leer en Lucas 1:13. Mira la importancia del Espíritu Santo de Dios. Dice que el ángel se le apareció a Zacarías. Zacarías estaba en el culto. Zacarías estaba, hermano, ofreciendo el servicio al Señor, y se le aparece el ángel, hermanos amados, al profeta Zacarías, al papá de Juan el Bautista. Se le aparece y le dice: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada, y tu mujer Elizabeth va a dar a luz un hijo,
Oiga, y van a llamar el nombre de ese muchacho que nazca Juan. Oiga, y les dijo, ese niño les va a traer gozo a la familia. Y va a traerle gozo y les va a traer alegría a ese niño. Y muchos se van a regocijar con la vida de ese muchacho que les van a hacer. ¿Cómo va a ser Juan? Grande. Delante de Dios, tal vez no delante de los hombres. No iba a ser Juan un gran, ¿verdad?, elemento, un gran hombre, pero delante de Dios. Dios sí dijo, de los nacidos de mujeres, nadie es mayor que Juan el Bautista. Hasta cuando él comienza a hablar del reino de Dios, y dice que si en el reino de Dios alguien, hermano, se humilla y le sirve a Dios como siervo, ese sí puede ser más grande que Juan el Bautista. Pero dice que el Espíritu Santo de Dios, hermanos, se le aparece a Zacarías y le dice, tu mujer es estéril, ya los dos ustedes son viejitos, pero les voy a dar un hijo. ¿Y qué más dice la palabra del Señor? Ese niño va a ser grande delante de Dios. Y él no va a beber vino, no va a ser borracho. Él no va a beber cerveza tampoco. ¿Qué va a hacer ese muchacho? Lleno. Él va a ser como, él no va a ser bolo, él no va a ser marihuanero, él va a ser lleno. Les vuelvo a repetir, él no va a ser fumador, él no va a ser bolo, él va a ser lleno del Espíritu Santo. Qué hermoso cuando las mujeres, ¿verdad?, salen embarazadas y dicen, Padre, te pido que este niño que cargo en mi vientre sea un instrumento tuyo. Que este niño desde mi vientre sea lleno del Espíritu Santo. Y que este niño no sea un bolo, no sea un hurtador, no sea un ladrón, no sea un violador, sino que este niño sea un niño que sea de bendición para la sociedad. Un niño que sea lleno del Espíritu Santo. Yo creo que cada padre de familia debería de pensar en la necesidad que su hijo sea lleno del Espíritu Santo. Hermanos amados, si usted instruye a su niño va a llegar a ser un hombre de Dios y una mujer de Dios. Entonces dice la palabra, hermanos, imagínense, hermanos, Zacarías siendo guiado por el Espíritu Santo. Él terminó su servicio, terminó su turno en la iglesia y se fue para su casa. Imagínense las noticias que le dio a la esposa y le dijo, vamos a tener un hijo y va a ser uno lleno del Espíritu Santo, no va a ser cualquier muchacho. Qué hermoso prácticamente, hermanos, cuando las mujeres de Dios y los hombres de Dios son instrumentos para Él y para gloria de Él. Qué hermoso. ¿Y qué más dice la palabra? Aún desde el vientre de su madre. Dice que desde que estuviera en el vientre iba a ser lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver el versículo 44 siempre del capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Y mire cómo dice la palabra. Porque tan pronto como llegó la salutación a los oídos, la criatura saltó de alegría. Dice que María fue a visitar a Elizabeth porque eran primas. Dice que Elizabeth vivía en las montañas, hermanos amados, de allá de lo que es Jerusalén. Ella vivía allá en esas montañas de Belén, allá vivía. Y dice, hermano, que cuando llegó María y le dijo, la paz sea contigo, Elizabeth. Dice que Juan estaba en el vientre porque Juan y Jesús se llevaban 6 meses. Juan era 6 meses mayor en edad que Cristo. Es decir, cuando Elizabeth tenía 6 meses de embarazo, el Espíritu Santo hizo sombra sobre María. Se llevaban 6 mesecitos de edad. Y dice que cuando llegó María, ya embarazada del Señor Jesús, a la montaña a visitar a su prima, le dice, la paz sea contigo, Elizabeth. Y dice que Juan saltó en el vientre. Cuando Juan sintió la presencia de Cristo que iba en el estómago de María, hermanos amados, Juan brincó en el vientre. Bendito sea el nombre de Dios. Qué precioso, hermano. Y ustedes no se imaginan el gozo que uno tiene cuando uno está, hermanos, en la presencia del Espíritu Santo. Cuando uno fluye en el Espíritu Santo, ese es un gozo inexplicable, hermanos. Ese es un gozo glorioso. Ustedes no se imaginan cuando el Espíritu Santo de Dios está con uno, hablando con uno, instruyéndolo a uno. Se imagina qué gozo tuvo María, qué gozo tuvo Elizabeth.
y le dijo: pasa adelante, María, que eres agua, pasa adelante. ¿Y cómo sucedió esto? Y comienzan a hablar de las maravillas del Señor. ¿Y qué más dice la palabra? Marcos capítulo 1 versículo 8. Leemos la palabra de Dios. Le estoy hablando de la importancia que hay del Espíritu Santo cuando el Espíritu de Dios está en la vida de los seres humanos. Hermanos, de eso le estoy hablando. Se imagina, hermano, Zacarías, se comunica el Espíritu Santo con Zacarías, luego con Elizabeth, luego con María, porque el Espíritu Santo llegó a ser sombra sobre María. Se imagina qué hermoso cuando uno está influenciado por el poder del Espíritu Santo. Las iglesias, los pastores, hermano, los pastores, algunos se burlan. ¿Sabe por qué? Hacen burla y salen saltando y dicen que están llenos del Espíritu Santo. La Biblia enseña que Juan el Bautista saltó en el vientre de Elizabeth. Entonces el que se burla, que se burle. Pero yo quiero que sepa que muchas veces, porque el Espíritu Santo es para tener uno valor de enfrentar al diablo. Porque un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo no lo va a detener ningún principado en la tierra. Un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo no lo va a detener ningún santero, ningún brujo, ningún hechicero. ¿Sabe por qué? Porque él carga el Espíritu del Padre. Él carga el Espíritu de Dios. Es decir, ese hombre, esa mujer tiene la presencia de Dios. Con él camina el Espíritu Santo. Entonces no hay diablo que lo detenga. Pero el diablo, ¿sabe qué ha hecho? Agarrar de burla las cosas del Espíritu Santo, porque al diablo no le conviene que hayan hombres llenos del Espíritu Santo. No le conviene que hayan mujeres llenas del Espíritu Santo, porque las mujeres llenas del Espíritu Santo son poderosas. Los hombres llenos del Espíritu Santo son poderosos. Pueden hollar al diablo, pueden hollar a los escorpiones y nada los va a dañar. ¿Por qué? Porque la persona gloriosa del Espíritu Santo está con ellos. Y el Señor le dio una promesa a la iglesia y le dijo: nada os dañará. Nada os dañará. Y nada es nada. Y seguimos leyendo, hermano. Juan el Bautista, oiga lo que dijo. Mire, hermano, yo a la verdad los he bautizado con agua. Pero él, hablando de Cristo, de su primo, le dice: él os bautizará con Espíritu Santo. ¿Quién es el que bautiza con Espíritu Santo? Voy a volver a preguntar. Juan el Bautista dijo: yo bautizo con espíritu, con agua. Pero el que viene detrás de mí, él bautiza con Espíritu Santo. Pregunto: ¿quién bautizaba en agua allá en el Jordán? Juan. ¿Quién bautizaba con el Espíritu Santo? ¿Quién es el que bautiza con Espíritu Santo? Así es que si en esta iglesia usted dice: hermano, yo quiero ser bautizado, ¿sabe con quién va a hablar? Conmigo. Dice: hermano, lléveme a las aguas. Y yo lo llevo. Pero si usted me dice: hermano pastor, yo necesito el bautismo con el Espíritu Santo, ¿quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Jesús. Y la Biblia dice: el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que toca, se le abrirá. Si usted no ha sido lleno del Espíritu Santo, es porque usted no lo ha pedido. Y es porque usted no ha estado como siervo. Usted ha estado quizás como patrono en esta iglesia, queriendo mandar que otros hagan las cosas, y usted bien, gracias. Pero si usted quiere caminar como siervo, usted puede decirle: Señor Jesús, yo no voy a vivir los últimos días sin el bautismo con el Espíritu Santo. Por favor, dame el Espíritu Santo. Yo les pregunto a ustedes: si ustedes le piden algo a su papá y le ruegan, ¿cree que se los da? A su padre material. ¿Usted cree que si un hijo le pide algo a un padre material y le dice: papá, supóngase que el papá tuviera, hermanos amados, por así decirlo, ¿verdad?, 4 carros en su casa. Y el hijo le dice: papá, regálame un carro. Y el hijo se porta bien y el hijo obedece al papá. ¿Usted cree que ese padre no le va a dar un carro a su hijo? Sí, se lo va a dar. Si usted cree que, hermano, si usted le dice: Señor, yo quiero el Espíritu Santo, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo como Juan el Bautista, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, Señor, ¿usted cree que el Señor se lo va a negar?
Dios no se lo va a negar, pero quiere que usted se lo pida con sinceridad. Que usted le diga: deme el Espíritu Santo, por favor, Señor. Deme, yo necesito tener poder en mi vida. Hermanos amados, cuando uno tiene autoridad, uno solamente da la orden y eso se hace, hermano. Eso se hace. Y eso es importante. Yo quiero que sepan que para mí me es una bendición el poder tomar tiempo para prepararme. ¿Saben por qué? Porque a la hora que uno ordena, las cosas se van a hacer, porque Dios le da autoridad a uno. Dice que en aquellos días vino Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice Juan? Yo a la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento. Pero ¿qué más sigue diciendo? Pero Él les va a bautizar con Espíritu Santo. Mire qué maravilloso, hermano. Entonces, Juan bautizaba con agua, pero el Espíritu Santo bautiza con Espíritu Santo. Amén. Sigamos leyendo. Aconteció en aquellos días. Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía Jesús del agua, dice que, hermanos, dice que Jesús vio abrirse los cielos, es decir, los cielos se le abrieron. Y dice que el Espíritu Santo descendió. Oigan, hermano, ¿cuántos me están escuchando, hermano? El Espíritu Santo no es una paloma. El Espíritu Santo descendió a Jesús en forma de paloma. ¿Me doy a entender? El Espíritu Santo no es una paloma. El Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre la cabeza de Jesús. Entonces el Espíritu Santo, cuando Jesús estaba saliendo del agua, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo de Dios posó sobre la cabeza del Señor Jesús. ¿Y qué más dice? Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dice que desde el cielo se oyó una voz desde el Padre que decía: este que está aquí en el río bautizándose es mi Hijo amado. ¿Y sabe qué dijo el Padre? Me siento complacido con lo que es mi Hijo. Me siento complacido. Qué dichosos fuéramos nosotros, hermanos, si en esta congregación Dios dijera lo mismo, dijera: me siento complacido como son mis hijos y mis hijas. Me siento complacido como ellos están llevando su vida. Yo creo que podemos alcanzar ese nivel. Yo creo que hoy podemos proponer y decir: vamos a caminar lo más recto que podamos en la obra de Dios. Vamos a mejorar. Vamos a vivir rectos en la tierra. ¿Y qué más dice la palabra? Del libro de Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día dice que Juan vio a Jesús, que venía Jesús. Y Juan, ¿sabe qué dijo? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Siga leyendo. Este es aquel de quien yo le dije: después de mí viene un varón, hoy el cual es antes de mí, dijo Juan, y es primero que yo. Imagínense, hermano, Juan era mayor en edad que Jesús, pero Juan está reconociendo y dice: Él es antes de mí. En otras palabras, Juan sabe qué está diciendo: Él es Dios. Él no tiene principio de día ni fin. Él es Dios, Él es antes de mí. ¿Y qué más dice la palabra? Y yo no le conocía, dijo Juan, para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo, bautizando con agua. También Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo. Oiga, Juan dice que él dio testimonio diciendo: yo vi al Espíritu Santo como paloma, como forma de paloma. Yo la vi. ¿Y qué más dice? Y permaneció. Dice que se quedó el Espíritu Santo en forma de paloma. Se quedó, no llegó y se fue, sino que llegó y se quedó. Sobre Jesús se quedó. ¿Y sabe qué dice Juan? Yo no le conocía. Dice que el que lo mandó a bautizar le dijo: mira, Juan, cuando mires el Espíritu Santo
que llega sobre Jesús y se queda, como Juan no lo conocía a Jesús, dice que le dijo: cuando mires el Espíritu Santo que llega sobre la cabeza de Jesús y se queda ahí, ese es mi hijo, ese es el Salvador del mundo. Y dice que Juan vio que el Espíritu Santo en forma de paloma se paró sobre la cabeza de nuestro bendito Salvador y se quedó ahí. Por eso Juan dice, ¿qué sigue diciendo? Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios, amados hermanos? Cristo es el Hijo de Dios. ¿Y qué más dice? La importancia del Espíritu Santo. Hermano, es la gran importancia que hay en el Espíritu Santo, hermano. Hay una gran importancia. Ahora vamos a hablar. Hemos hablado de lo que es el Espíritu Santo en la vida de los seres humanos. Ahora miremos, hermano, Cristo es, ¿verdad?, 100% de Dios y 100% humano. ¿Sabía que Cristo vivió en total victoria en la tierra? ¿Sabe por qué? Porque miremos lo que pasó. Jesús, siendo el Hijo de Dios, Él, no crean que luchó Él solo aquí en la tierra. Él siempre llamó la presencia del Espíritu Santo. Por eso es que los cristianos, hermanos, necesitamos la persona del Espíritu Santo. Ahora les hablo de la importancia del Espíritu Santo en la vida de Cristo. Lucas capítulo 1, versículo 35. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dice que el ángel vino, hermano, y le dijo a María: hermano, ¿verdad?, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y le dijo prácticamente: el Espíritu Santo va a ser sombra sobre ti, y el poder del Altísimo va a venir sobre ti, y vas a quedar embarazada, y el ser santo que va a estar dentro de ti ha sido engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Y seguimos leyendo, hermano. Se pueden imaginar, hermanos, se pueden imaginar ustedes de que Cristo, al igual que Juan el Bautista, desde que dice que en el caso de Juan el Bautista fue engendrado por Zacarías, pero en el caso de Jesús no. Jesús fue engendrado por el poder de Dios, y el Espíritu Santo hizo sombra sobre, hermanos, María. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios, dice la palabra maravillosa del Señor. Y ahora vamos a leer en Versículo 44. del mismo capítulo 1, versículo 44, dice, hermano: porque tan pronto llegó la voz de tu saludo a mis oídos, la criatura saltó en el vientre. Sigamos leyendo, hermano. Y bienaventurada la que creyó, Bienaventurado la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Marcos 1:10, vamos a leer. Marcos 1:10. Leemos su palabra maravillosa en Marcos 1:10, hermano. Y luego que subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino la voz de los cielos que dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Seguimos leyendo, hermanos amados. Lucas 4:1. Mire cómo dice la palabra de Dios. Jesucristo fue bautizado en el río Jordán. Y dice la palabra que allá en el río Jordán el Espíritu Santo llegó sobre la cabeza del Señor Jesús y se quedó con el Señor Jesús. Y el capítulo 4 y el versículo 1 de Lucas registra lo siguiente. Mire cómo dice la palabra de Dios. Jesús, lleno del Espíritu Santo. ¿De dónde venía Jesús, hermano? Del río Jordán. ¿Y qué pasó en el río Jordán con el Señor Jesús, hermano? Fue bautizado. ¿Y qué pasó allá en el río Jordán cuando él subió del agua? El Espíritu Santo posó sobre la cabeza de él,
¿Y qué pasó después que él salió del río Jordán? Dice que el Espíritu Santo lo traía. El Espíritu Santo, Jesús venía del río Jordán, venía lleno del Espíritu Santo. ¿Sabían que cuando Cristo entró a una sinagoga, dice que adentro de la sinagoga había gente endemoniada? Y un endemoniado comenzó a gritar y comenzó a decir: ¿por qué vienes? ¿Por qué vienes antes de tiempo a atormentarnos? ¿Por qué vienes antes de tiempo? ¿Sabe por qué? Jesús solo le entró. Pero ¿sabe quién iba con Jesús? El Espíritu Santo. Cuando usted entra a una casa, cuando usted entra a un mercado, cuando usted entra a una ciudad y usted es templo y morada del Espíritu Santo, los demonios lo perciben. Los demonios son atormentados con la presencia del Espíritu Santo. Por eso es que el vocabulario de los creyentes tiene que ser un vocabulario especial, un vocabulario prudente, un vocabulario sano. ¿Por qué? Porque somos portadores del Espíritu Santo de Dios. Jesús venía del Jordán en el poder del Espíritu Santo. Iba lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Y qué dice la palabra, hermanos? Y fue llevado por el Espíritu al desierto. Usted puede llegar al desierto, pero si el Espíritu Santo está con usted, hermano, yo quiero que sepa que el Espíritu Santo es fiel. Hermano, tus amigos te pueden dejar en el desierto, tu familia te puede dejar en el desierto, pero el Espíritu Santo no te deja en el desierto. Tus amigos te pueden dejar en el desierto, pero el Espíritu Santo no te deja. Cuando tú llegas al desierto, ahí está el Espíritu Santo. Así es que tenemos un consolador fiel, un consolador maravilloso. Cuando tú llegas al desierto, llega el Espíritu Santo, llega Jesús al desierto, y dice que allá habían fieras en el desierto, pero ahí estaba el Espíritu Santo con Jesús. Ahí estaba el Espíritu Santo de Dios con Jesús, hermano. Y eso es hermoso, gloria a Dios, porque aunque caminemos en este mundo de desierto, el Espíritu de Dios está con nosotros, y eso es maravilloso. ¿Qué más dice la palabra de Dios? El verso 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Estuvo en el desierto. Y dice que regresó. Hermanos, regresó con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice esto? Desde que Cristo fue bautizado, estaba lleno del Espíritu Santo. Fue al desierto lleno del Espíritu Santo. Estuvo en el desierto lleno del Espíritu Santo. Salió del desierto lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la vida de Cristo. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes, hermanos, desean que el Espíritu Santo esté con ustedes? Y que ustedes entren y salgan y vayan a su trabajo y el Espíritu Santo con ustedes. Porque Cristo estuvo ahí en el Jordán y ahí llegó el Espíritu Santo. Fue al desierto y ahí estaba el Espíritu Santo. Estuvo en la prueba de 40 días en el desierto y ahí estuvo el Espíritu Santo. Salió del desierto y ahí estaba el Espíritu Santo con él. Y el verso 18 vamos a leer ahora, del capítulo 4, siempre de Lucas. Él viene del desierto. Jesús viene del desierto y llega a la sinagoga donde él se había criado, allá en Nazaret. Llega al culto el Señor Jesús. ¿Y cómo llegó Jesús al culto? Lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Yo creo en el nombre de Jesús que en estos cultos van a haber cultos que no, usted no va a ser lleno aquí, usted va a venir lleno de afuera del Espíritu Santo, porque la llenura del Espíritu Santo la debemos de cargar con nosotros. Y cuando llegamos a un lugar, ahí está usted y el Espíritu Santo. Y qué hermoso que usted diga, a donde quiera que llega, el Espíritu Santo y yo y el Espíritu Santo, aquí estamos juntos. Aquí vivimos juntos, aquí platicamos juntos, aquí pensamos juntos. Eso es maravilloso. Verso 18, hermano, del capítulo 4. El Espíritu del Señor está sobre mí. Oiga, hermano, Jesús estaba consciente y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido
para dar buenas nuevas a los pobres. Dice que cuando uno tiene el Espíritu Santo, cuando uno está ungido, uno lleva buenas nuevas a los pobres. ¿Y qué más dice la palabra? Me ha enviado a sanar. Hermano, cuando uno tiene el Espíritu Santo, uno le da palabras de aliento a los que están quebrados emocionalmente. Aquellos que dicen: yo ya no tengo remedio, yo ya topé, a mí me traicionaron, a mí me pisotearon, a mí en realidad me estregaron en el suelo, estoy hecho pedazos emocionalmente. Pero usted le dice: hay esperanzas para ti. Yo conozco al Cristo de la gloria, el Cristo que te dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Usted le lleva buenas noticias a los quebrantados, a los despedazados espiritualmente, porque usted tiene el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo de Dios en la vida de Cristo fue un gran éxito. ¿Y qué más dice la palabra? A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y yo finalizo con Romanos, a donde dice que si el Espíritu de Cristo, si el Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos está con nosotros, tenemos buenas noticias. Tenemos prácticamente, hermanos amados, hoy en esta mañana una gran noticia para la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque dice Romanos capítulo 8, el versículo 11 dice: oiga, hermano, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó, perdón, yo no le entendí. Y si el Espíritu del Señor que levantó de los muertos a Cristo mora dentro de ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales, perdón, con su Espíritu que mora en vosotros. En esta mañana yo le pregunto a usted: ¿cuántos de ustedes entienden que son templo y morada del Espíritu Santo? ¿Cuántos de ustedes están seguros y dicen: estoy seguro de que el Espíritu Santo mora dentro de mí? ¿Puede usted levantar su mano y decirle: gracias, Señor, porque sé que soy templo, sé que vives adentro de mí? Gloria a Dios. Ahora diga conmigo: Señor, como tú eres el Espíritu Santo que resucitó a Cristo de entre los muertos, todas aquellas áreas, dígalo conmigo, todas aquellas áreas, Señor, que estén muertas adentro de mi vida, en este día, Señor, yo declaro, Señor, que hay resurrección en mi interior, porque yo tengo el Espíritu Santo, porque yo tengo el poder del Espíritu Santo. Por tanto, ordeno en el nombre de Jesús que todo lo que se ha muerto en mi vida como templo, como iglesia, ahora cobra vida en esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya. Y en esta mañana hermosa, dígale: Señor, gracias, porque sé que tú me resucitas, porque sé que tú me levantas, tú me reavivas. Y ahora entiendo, dígale: Señor, la importancia de tener al Espíritu Santo con uno. Imagínese, hermano amado, los profetas dijeron que el Espíritu Santo iba a ser derramado en estos últimos tiempos, y se cumplió. Ahora se imaginan ustedes la felicidad que tuvo Zacarías de poder haber sido guiado por el Espíritu Santo de Dios, y le habló y lo dirigió. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, el gran privilegio que tuvieron los apóstoles, hermanos amados, cuando el apóstol Pablo dice que oyó la voz del Señor que le dijo: levántate, ven a Macedonia y ayúdanos? Cuando el Espíritu Santo está guiando a los hombres, porque el Espíritu Santo le habla a uno por sentires, por sueños, por visiones. Y el Espíritu Santo de Dios
en la vida de las personas es algo hermoso. La vida del Espíritu Santo, hermanos, en Cristo es lo que le dio a Él el éxito. Y como yo tengo y usted tiene el Espíritu Santo de Dios, ¿sabe qué es lo que nos espera? Triunfos en Cristo Jesús. Lo que nos espera es que lo que no hemos superado, lo vamos a superar. Alabado es el nombre de Dios. Lo que yo no he hecho, el Espíritu Santo lo hará en mí. Aleluya. Y los que quieren y los que lo creen, pónganse de pie. Pónganse de pie y díganle: Señor, entre los dos vamos a hacer las cosas. Aleluya, dígale: entre los dos, Señor, tú en mí y yo en ti, Señor. Dígale: Señor, lo que no he logrado hasta este día, lo logro en el nombre de Jesús. Lo logro en el nombre de Jesús. Lo que no he logrado hasta este día, hoy se marca un antes y un después, porque tu presencia me hace más que vencedor. Y ahora se quiebran los yugos de aflicción. Ahora se quiebran los yugos que a usted lo han estado atando. Yo declaro en el nombre de Jesús que en esta mañana toda prisión se rompe, todo yugo se deshace, toda obra del diablo es deshecha por el poder de la sangre de Cristo. Toda obra del diablo en la vida suya ahora es deshecha por el poder del Hijo de Dios, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Aleluya. Yo declaro que lo hace. Damos un aplauso y le decimos: tú lo haces. Dígalo: tú lo haces. Tú lo haces, Señor. Tú lo haces. Bendito y alabado es el nombre glorioso del Señor.